El Museo Casa de la Memoria guarda un archivo que preserva la historia. Este acumula una década de atraso en su organización, limitando su acceso y aprovechamiento para la remembranza y reparación. En contraste con otros museos de memoria alrededor del mundo dedicados a sanar heridas del pasado, este espacio trabaja con una memoria en constante diálogo con el conflicto aún vigente. En ese contexto, la posibilidad de implementar la inteligencia artificial en el museo surge como una herramienta para optimizar la gestión de su archivo, explorar nuevas formas de preservación de la memoria y contribuir al reconocimiento de la verdad. Ese abrazo lo recibiré el día que ustedes me digan la verdad. El Museo Casa de la Memoria lleva aproximadamente 18 años documentando eventos históricos, testimonios y experiencias que reflejan la memoria de la población colombiana. La información sí se ha venido actualizando, pero de manera muy puntual, sobre todo con casos específicos, pero toca hacerlo de manera manual en los programas y los sistemas que los tenemos. Justamente hemos tenido una imposibilidad porque hemos tenido, por ejemplo, sistemas que hacen parte de eso, pero no tenemos quien organice la información, ¿cierto? Y eso se ha intentado, pero por ejemplo, conseguir las bases y las fuentes es un poco costoso. Por ejemplo, el archivo que tenemos en la sala principal corresponde a 4 periódicos principales, que es El Colombiano, El Tiempo, El Espectador y El Mundo. Tener licencia con esos periódicos nos puede costar un poco y eso se ha venido teniendo en cuenta, pero además digamos que la inteligencia artificial nos puede ayudar a clasificar esas bases y esas fuentes en las temáticas que trabajamos en el museo, por ejemplo, en memoria histórica, en construcción de paz, en resistencias pacíficas, ciudadanas, ¿cierto? Actores armados, tipos de violencias, pero la IA no nos va a hacer el trabajo por completo, sino que también tiene que pasar por el ojo humano y saber qué información se condensa, etcétera. La inteligencia artificial es una tecnología que utiliza algoritmos matemáticos para razonar de forma similar al ser humano. Pero, ¿cómo funcionarían estos algoritmos para facilitar la organización de un archivo tan extenso de memoria como el del museo? Normalmente cuando la memoria histórica se evoca o cuando queremos recordar qué hace evocación a la memoria histórica, tenemos documentos físicos. Documentos físicos como libros, como fotografías borrosas, en este caso como anécdotas de personas. La inteligencia artificial, ¿en qué nos puede ayudar? En convertir esos documentos en documentos mejor interpretados, en darnos proyecciones más avanzadas sobre el documento, interpretaciones adicionales que quizás no podemos ver en un documento, en una fotografía, y puntualmente nos ayuda a potencializar lo que no podemos interpretar a simple vista de la memoria histórica de la ciudad de Medellín. Hay unos dispositivos que son los dispositivos OCR, que también los tiene, por ejemplo, nuestro celular. Entonces, y hay dispositivos ya más profesionales, más corporativos, como los dispositivos OCR. ¿Qué hace un dispositivo OCR? Si tú le tomas desde el aire a 1000 hojas una foto, el dispositivo OCR lo que hace es que interpreta el texto que hay en las hojas, en esas 1000 hojas. Y lo que se haría es que se pasaría a aplicaciones conocidas, por ejemplo, como Gemini de Google, donde Gemini haría toda la digitalización de esa interpretación del dispositivo OCR. Asimismo, se podría realizar con los cuadros, asimismo se podría realizar con las fotografías. Una sugerencia, por ejemplo, de cómo se podría solucionar esto fácilmente es, por ejemplo, un dron con dispositivo OCR, un dron al que se le plasme un recorrido dentro de la cápsula de la memoria y que empiece a escanear todos los documentos. Luego, con esa documentación, se pase al interpretador de inteligencia artificial para que digitalice todo eso. Eso podría ser una solución masiva. A pesar de las prometedoras ventajas de la inteligencia artificial en la organización de archivos,
su implementación enfrenta diversos retos. Hay unos inconvenientes muy particulares que tienen que ver con la alineación de la inteligencia artificial, sobre todo en la implementación que pueda tener en las entidades públicas. El primero de ellos, la sensibilidad de los datos. Como entidades públicas trabajamos con testimonios sensibles, con información reservada y en general las inteligencias artificiales y los modelos que hoy en día son comerciales no tienen una exclusividad en ese uso de datos y puede tener pues cierto problema con esa reserva propia de la información pues en sentido público como un derecho fundamental. Otro de los problemas básicos tiene que ver con la forma en la que se sesga la información, porque lo que está recopilado, lo que está digitalizado y quizá lo que esté disponible en servidores es información que ya está intencionada y que el trabajo de la memoria ha venido transformando, actualizando y visibilizando. Un problema que la inteligencia artificial contemporáneamente genera estereotipos, perpetúa esos estereotipos específicamente en términos de memoria y sobre todo del conflicto armado, implicaría revictimización, es decir, invisibilizar las personas cuyos testimonios y memoria histórica no han sido aún levantados, comunidades LGTBQ+, comunidades étnicas y muchos otros actores del conflicto armado cuya historia no ha sido contada y que se viene recopilando, que si se entrenara un modelo con la distribución de la información tal y como está, sería invisibilizada por esa normalidad estadística. La memoria es capaz de generar acciones transformadoras, dar vida al futuro y conservar vivos los recuerdos del pasado. A pesar de que la inteligencia artificial resulta útil en la recuperación y organización de archivos, no es capaz de otorgar valor ni resignificar esas historias. Carece de sensibilidad y el contexto humano necesario para interpretar las emociones. Eso es algo bonito, algo que uno siente como, uy, no estoy en mi territorio, pero me siento. El dolor y la dignidad que estas memorias representan. Hablar de memoria es dar valor y resignificar a las víctimas y comunidades que comparten su historia. Yo lo que hice fue cantar esa historia. Construir y preservar memoria requiere más que un algoritmo.